Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 12 horas del 29 de septiembre de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 9 procedimientos especiales sancionadores y un recurso de apelación, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que cedo el uso de la voz en estos momentos a la secretaria maestra Maribel Pozos Alarcón para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales número 163, 166 y 169, todos de este año turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, señores magistrados, primero doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 163 de este año, promovido por Saúl Sánchez Sánchez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de Tezonapa, Veracruz, en contra de Óscar Corona González, en su calidad de otrora candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y de la diputada local Dulce María García López, donde se denuncia la supuesta realización de una caravana y entrega de diversos bienes de manera previa a la etapa de campañas, con la finalidad de apoyar al otrora candidato. No obstante, como medios de prueba, el quejoso aportó un disco compacto que fue certificado por el OPLE, en el que no se acreditó que se haya tenido lugar una caravana en apoyo al otrora candidato denunciado, y mucho menos que participara la diputada Dulce María García López, máxime que el quejoso no señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por su parte, para acreditar la entrega de bienes y obsequios, ofreció diversas imágenes, que tienen el carácter de pruebas técnicas, por lo que no son suficientes para acreditar los hechos, porque no alcanzaron para demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Respecto a la imagen correspondiente al perfil de la red social Facebook de la denunciada, se constató, previa certificación del OPLE, que el contenido de los enlaces electrónicos ofrecidos por el quejoso habían sido eliminados o bien era inexistente. Así, del material probatorio que obra en el expediente, no es dable concluir la existencia de los hechos descritos por el quejoso. Esto es, las pruebas no son suficientes para generar convicción en este órgano jurisdiccional que el 9 de abril se haya realizado un evento de entrega de bienes o de obsequios con la finalidad de presionar al electorado en la localidad de presidio del municipio de Tezonapa o en alguna otra de ese municipio, y en consecuencia tampoco se acredita la participación de los denunciados. Por tanto, tampoco es posible analizar la infracción de la conducta consistente en actos anticipados de campaña, al no existir pruebas suficientes sobre los hechos de la denuncia. Por tal razón, la ponencia propone declarar inexistente las infracciones objeto de la denuncia. En segundo lugar, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 166 de este año, promovido por Irving Ramón Hernández Méndez, representante del propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Tlalnehuayocan, Veracruz, instaurado en contra de David Ángeles Aguirre, otrora candidato a presidente municipal de Tlalnehuayocan por la coalición Que Resurja Veracruz, y servidores públicos del ayuntamiento en mención, y el propio ayuntamiento, donde se afirmó que los servidores públicos denunciados los días 5 y 11 de mayo en horarios de trabajo se presentaron en las localidades Guadalupe Victoria, Xoxoxotla y San Antonio para hacer campaña a favor del candidato de la coalición, realizando actos como la pinta de bardas, repartición de varillas y colocación de propaganda. Ahora bien, las pruebas aportadas por el actor, concretamente las impresiones fotográficas, por sí mismas solo adquieren un valor indiciario, toda vez que no existió certeza que las personas que se reproducen en las imágenes correspondan a las que se afirma.
al no aportarse medios de convicción para verificar su identidad. Además, en las mismas no se puede generar certeza de que correspondan a los lugares que se indican, mucho menos a los días que aducen. De igual forma, las constancias remitidas por la presidenta del ayuntamiento resultan insuficientes para demostrar que las personas denunciadas asistieron a los eventos o que desplegaron acciones en su favor, pues si bien se trata de documentales públicas, únicamente se puede advertir que los servidores públicos obtuvieron licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores. Por tanto, las documentales no son idóneas para demostrar las conductas denunciadas. En esa tesitura se concluye que el partido actor no cumplió con la carga probatoria que le corresponde, por lo que se propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Por último, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 169/2017, integrado con motivo de la denuncia presentada por Irving Ramón Méndez Hernández, representante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de Tlalnehuayocan, Veracruz, en contra de David Ángeles Aguirre, en su calidad de otrora candidato a presidente municipal del ayuntamiento referido, postulado por la coalición Que Resurja Veracruz, que conformaron los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, y otras personas, por la presunta vulneración al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y las normas de propaganda electoral. En su denuncia, el quejoso afirma que el pasado 2 de mayo, Andrea Jiménez Domínguez, Uribe Linares Guevara, Gabriela Fernández Hernández, Isabel Melchor Salas, Edith García Costa, Johnny Guerra Martínez, Isaac Galván Morales, Eleazar Nava Martínez, Víctor Bárcenas García, José Manuel Cabrera Morales, Artemio Ramírez Sánchez, José Héctor Cruz Pérez, Alejandro de Jesús García Guzmán, funcionarios al servicio del ayuntamiento en mención, asistieron a diversos actos políticos del otrora candidato denunciado. Asimismo que Isabel Melchor Salas estuvo trabajando en horario laboral en el Comité Ejecutivo Municipal del PRI. Además, también denuncia la existencia de propaganda electoral en un lugar prohibido, ya que mencionó que estaba colocada en un poste de alumbrado público. Sin embargo, el quejoso omitió cumplir con la carga probatoria que le corresponde, ya que primero, nunca atendió a los requerimientos de la autoridad instructora en los que se le solicitó que proporcionara el domicilio en que se encontraba la presunta propaganda ilícita, a pesar de haber sido requerido 2 veces. Y segundo, porque para acreditar la presunta asistencia de los funcionarios que denuncia, solo aportó 5 imágenes insertas en su escrito de queja, pruebas que resultan insuficientes para demostrar las infracciones que se analizaron en el proyecto, dado el carácter de pruebas técnicas que les corresponde y debido a que no fueron concatenadas con ningún otro medio de convicción. Por ende, la ponencia propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, maestra Maribel Pozo Alarcón. Y señores magistrados, se encuentran a su consideración los asuntos que ya se dio cuenta, por si tuvieran alguna intervención que realizar. De lo contrario, le pediría a la Secretaría General de Acuerdos que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Gracias. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores 163, 166 y 169 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 163/2017, en el 166/2017 y en el 169/2017, se resuelve en todos ellos, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora, en otro orden de ideas, cedo el uso de la voz al secretario licenciado Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 167, 173 y 176, todos de este año, turnados a cargo de la ponencia del señor magistrado doctor José Olivero Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 167 de este año, promovido por los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y Morena, en contra de Lorenzo Pozo Sitza y Dulce María Yoval Montemira,
presidente municipal de Jico, Veracruz, y presidenta del DIF municipal, respectivamente, así como al propio ayuntamiento de dicha localidad. Lo anterior, por actos que pudieran contravenir las normas de propaganda político-electoral, por inobservar el acuerdo número 120 del presente año del OPLE, que establece ciertas prohibiciones a las autoridades de los ayuntamientos durante las campañas electorales, así como por uso indebido de recursos públicos, al atribuirles la presunta organización de un evento conmemorativo al Día del Maestro, celebrado el pasado 26 de mayo en el Salón Social Benito Juárez de ese lugar. En el proyecto, se razona que los elementos de prueba que constan en autos resultan insuficientes para acreditar las infracciones que motivan la denuncia, esencialmente porque se aportaron imágenes de una invitación y pase personal del evento, una certificación levantada por el OPLE en el festejo referido, así como un informe del síndico del ayuntamiento, que al concatenarse resultan insuficientes para demostrar plenamente la responsabilidad de los acusados. Pues si bien está demostrado que en esa fecha y lugar se llevó a cabo un evento relacionado con maestros, no existen elementos para vincular al ayuntamiento o a los servidores municipales denunciados con la organización del mismo o el uso de recursos públicos para tal fin, por lo cual tampoco se les puede fincar responsabilidad por actos que pudieran contravenir las normas de propaganda política electoral. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. Y toda vez que está demostrado que la autoridad administrativa electoral no actuó con diligencia durante la tramitación del presente asunto, se ordena dar vista a la Contraloría General del OPLE para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determine lo que conforme a derecho corresponda. Por otro lado, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 173 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la otrora candidata de la coalición Que Resurja Veracruz a la presidencia municipal de Ixtaxoquitlán, Veracruz, y en contra de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por culpa invigilando, ante la presunta realización de actos anticipados de campaña y oferta y/o entrega de dádivas. El quejoso aduce esencialmente que la otrora candidata denunciada, durante el periodo de intercampañas, ofertó y entregó despensas. Para demostrarlo, aporta 5 tarjetas en las cuales, a nombre de la denunciada, presuntamente se ofrecían despensas. Sin embargo, de las mismas no es posible obtener las circunstancias de lo denunciado, es decir, respecto a que dichas tarjetas fueron elaboradas o mandadas a confeccionar por la ciudadana denunciada o bajo su orden, el fin con que se realizaron, así como si fueron distribuidas por la persona o por sí misma o por interpósita persona a los 5 ciudadanos que refiere el quejoso en su denuncia y en qué temporalidad les fueron entregadas. Ante el déficit probatorio, no logra demostrarse los hechos materia del presente asunto, por lo que no pueden reprochársele a la denunciada las conductas de actos anticipados de campaña y oferta y entrega de dádivas, operando en su favor el principio de presunción de inocencia, por lo que resulta innecesario pronunciarse respecto a la responsabilidad por culpa invigilando de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 176 del presente año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de los entonces candidatos a presidente municipal de Ángel R. Cavada, Veracruz, Arturo Hervis Reyes, registrado por la coalición integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y Joaquín Aguirre Facundo, contendiente por Nueva Alianza. De igual forma, denuncia a los institutos políticos referidos por culpa invigilando. Lo anterior, por la supuesta contravención a las normas de propaganda electoral, por la ocasión de lonas en domicilios ubicados en el primer cuadro de la cabecera municipal de Ángel R. Cavada. En el proyecto, se propone declarar la existencia de la conducta denunciada, exclusivamente respecto a Joaquín Aguirre Facundo y al partido Nueva Alianza, en virtud de que, al concatenar 2 de las pruebas técnicas aportadas por el denunciante con el acta de inspección ocular que obra en autos, se considera que una lona permaneció colocada dentro de las calles que conforman el primer cuadro de la cabecera municipal a partir del 15 de mayo, fecha en que se presentó la denuncia, hasta el 29 de agosto, día en que se certificó su existencia. Máxime que en su defensa, dicho candidato únicamente se limitó a negar los hechos, sin que obre en el expediente un deslinde por su parte o que haya aportado pruebas de descargo suficientes para desvirtuar la conducta que se le atribuye. En consecuencia, se actualiza la vulneración denunciada,
contenida en el numeral 70, fracción primera del Código Electoral Local. Por lo tanto, en virtud de la calificación e individualización de la infracción, se propone amonestar a Joaquín Aguirre Facundo y al partido Nueva Alianza por su falta de deber de cuidado ante la colocación de la lona, promocionando a su entonces candidato en lugar prohibido. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Dejo el uso de la voz al magistrado ponente para efecto que haga las consideraciones que estime pertinente. Muchas gracias, magistrado presidente, magistrado Hernández, muy buenas tardes a todos. Dado que la cuenta ha sido exhaustiva, solamente haré referencia al procedimiento especial sancionador 167-2017, porque estimo que se trata en este asunto, la ponencia propone abordar un estudio, un análisis de cómo debe tenerse por acreditada la representación mediante carta poder. Es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la representación se considera acreditada y suficiente, entre otros documentos, mediante la exhibición de una carta poder simple, firmada por el otorgante y otorgada ante 2 testigos. También la doctrina precisa que si una persona actúa en un proceso como apoderado de otra sin serlo, y por tanto sin que exista poder, hay un vicio de nulidad por indebida representación. Además, el que pide a nombre de otro debe probar la facultad con la que lo hace y el juez debe abstenerse de darle curso a la petición en caso contrario. Así lo sostiene, por ejemplo, Hernando Davis Enchandía en Teoría General del Proceso. En el caso concreto, de las constancias que obran en auto se advierte que los denunciados Lorenzo Pozos Itza y Dulce María Yoval Montemira, en su respectivo carácter de presidente municipal y presidenta del DIF municipal de la localidad de Jico, Veracruz, comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos a través de Rogelio Pozos Martínez. De igual forma, se advierte que la autoridad administrativa electoral reconoció la calidad del apoderado legal mencionado, quien se identificó y presentó carta poder para actuar en su nombre y representación, por lo que también se le concedió intervención en el procedimiento como representante de dichos denunciados y hizo uso de la voz para formular alegatos de manera verbal a nombre de ellos. Sin embargo, considero que la forma como se presentó este documento es insuficiente para reconocerle tal representación, pues consta en autos que dicha carta poder no está acompañado de las identificaciones oficiales de quien la otorga, ni de los testigos que la avalan, lo que desde luego se estima incorrecto, puesto que no se tiene la certeza de que esa calidad deriva de una delegación por parte de quien está facultado para ello, tal como lo consideró en términos similares la Sala Regional Jalapa en el diverso SX JRC 74-2017. Lo anterior, porque en criterio de la ponencia, la ausencia de identificaciones impide generar la presunción de que las firmas de quien otorga el poder y de los testigos son similares a lo que se observan en la documental cuestionada. De manera que al no contar con esas identificaciones en autos, no se tiene la certeza de que realmente existió voluntad por parte de los denunciados para ser representados durante la audiencia referida. Por ello, señores magistrados, considero que de aceptar la documental sin identificaciones, se corre el riesgo de subsanar la ausencia de los referidos denunciados, que podría haber sido injustificada, además de que no se acredita fehacientemente que el compareciente está autorizado para actuar en su nombre y representación, ni se tiene la certeza de que lo argumentado corresponda con su voluntad. Por tal razón, desde mi perspectiva,
la Secretaría Instructora estaba obligado a comprobar fehacientemente, previo al inicio y desarrollo de la audiencia respectiva, la personalidad de quien otorgó la representación mediante carta poder, con las respectivas identificaciones. Y, de no acreditarse, en estos términos, no podría tener derecho a intervenir dentro de tal diligencia, pues lo contrario representaría una violación a los principios rectores que rigen la materia electoral, entre ellos el de legalidad y el de certeza. Con ello, además, se tutela el derecho a la debida defensa, puesto que se abona a tener certeza de quién comparece en representación de alguna de las partes, sea la persona que realmente está facultada para ello, lo que desde luego, en mi opinión, no acontece. En tales circunstancias, al no constar la identificación oficial de los denunciados Lorenzo Pozos Itza y Dulce María Yoval Montemira, anexa a la carta poder respectiva, ni de las personas que firmaron como testigos, considero que se debe tener por inválida la intervención de Rogelio Pozos Martínez para actuar en su nombre y representación, por lo cual en el proyecto que se pone a su consideración no se toma en cuenta lo actuado por dicha persona, sin que desde luego se considere necesaria la devolución del expediente de mérito ante la autoridad administrativa, puesto que consta en autos un informe presentado por el síndico del Ayuntamiento de Jico, Veracruz, representante legal, entre otros, del propio presidente municipal, el cual se tomó en consideración para resolver la controversia planteada en los términos que han sido expuestos en la cuenta y se precisan en la propuesta sometida a su consideración. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, para efecto de razonar mi voto, anticipo que estoy a favor del sentido de todos los proyectos que usted presenta. Sin embargo, con el debido respeto que me merece, no comparto alguna de las consideraciones respecto a este procedimiento especial sancionador 167 de este año, y es precisamente respecto al considerando segundo, donde se hace el análisis de estas cartas poder y en donde se sostiene, como usted bien lo dijo, que al no haber acompañado las identificaciones de quien otorga el poder ni las correspondientes de los testigos, no es posible tener por válida la intervención de Rogelio Pozos Martínez, y es por ello que no se toman en cuenta los argumentos en este proyecto. A mi juicio, con el debido respeto que me merece, creo yo que se están pidiendo o imponiendo más requisitos de los que la propia ley establece. Se está diciendo que tienen que venir acompañados las credenciales para que la validez del mandato tenga sus efectos legales conducentes. Creo yo que nosotros no podemos imponer mayores requisitos de los que le prevé la propia ley. Además que incluso hay un precedente citado en el proyecto, que es el Subrep 391/2015, en donde no se establece que esta carta poder en su presentación deba ser acompañada por las identificaciones de quienes en ella intervienen. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que pues a nada práctico conduce, porque no se dan las situaciones necesarias para poder sancionar, y es por ello que, de aprobarse el proyecto en sus términos, yo sí aviso que emitiría un voto concurrente. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, manifiesto que con todo gusto acompañaría el sentido de los proyectos que están puestos a consideración de este pleno. Respecto del fondo, coincido plenamente que no están acreditadas las irregularidades en la mayoría de ellos. Sin embargo, sí quisiera pronunciarme en relación al P-167/2017, en donde sí comparto el sentido, como lo señala usted, tampoco comparto la consideración referente a la personalidad de los denunciados. Los argumentos que se están externando ahí, desde mi punto de vista, resultan excesivos para efectos de un adecuado acceso a la justicia. Simplemente comentarlo, desde un principio se nos ha dicho que los actos jurídicos, para que existan, requieren de 3 elementos, que es la voluntad, la licitud en el objeto y el reconocimiento que para tal efecto realice la ley. En el caso de la representación o la capacidad de actuar en nombre de una persona, pues la misma ley se encarga de establecer en qué términos se tiene que actuar.
En la materia electoral es un tema que no se había explorado mucho porque en la mayoría de los casos solo las personas morales públicas como los partidos políticos son los que cuentan con representación. Sin embargo, derivado del procedimiento especial sancionador, se ha reconocido la posibilidad de que venga un tercero a actuar en nombre de. Entonces, la idea que la ley ha establecido, o la idea que en este caso la Sala Superior y las salas del Tribunal Electoral señalan, es que si la norma jurídica no establece un procedimiento de solemnidad o un procedimiento de qué requisitos se deben de cumplir, pues se tiene que ser lo más accesible para el ciudadano. Al ciudadano no le podemos exigir mayores requisitos si no están previstos en la ley. Sostener lo contrario es violentar, creo que el principio de legalidad que evidentemente también rige en la materia electoral. En esta situación, exigir que a la carta poder se acompañe una serie de documentos con independencia de la denominación que le demos, como es la identificación, se me hace un exceso, se me hace una exigencia de entrada no prevista en la ley y que en nada abona para tener la certeza o no. La voluntad está externada a través de la firma, la rúbrica que está en el documento respectivo. Pedir una identificación para verificar si es o no la persona, pues de entrada quien recibe el documento no es perito grafoscópico como para revisar si la firma coincide o no con la que está plasmada en el documento. Quien sostenga lo contrario, quien afirme lo contrario, que se trata de un documento apócrifo, pues tiene la obligación de justificarlo, pero no corresponde a la autoridad poner obstáculos para tener un acceso pleno a la justicia. Y volvemos a retomar lo de la reforma reciente, que si bien todavía no entra en vigor, pero es la tendencia de que tenemos que evitar colocar obstáculos entre el ciudadano y el acceso a la justicia. Si ahora le exigimos requisitos que no están previstos en la ley, pues es un obstáculo evidente. Y con todo respeto, yo no comparto que se garantice el acceso a la justicia, en este caso de los denunciados, diciendo que no quedó acreditada la personalidad de los que comparecieron a nombre de los denunciados. Estamos negando acceso a la justicia con este criterio, porque sin duda alguna el efecto es tenerlos por no presentados ante un procedimiento especial sancionador donde se les está señalando como probables autores de la comisión de un ilícito en materia electoral. Entonces, considero que el permitir que comparezca un tercero a través de una carta poder sin mayores requisitos más que verificar que exista la voluntad, que exista la licitud en el objeto y que exista el reconocimiento por parte de la norma jurídica, es más que suficiente para permitirle el acceso, en este caso, al derecho de defensa al que tiene todo ciudadano que acude ante una autoridad. El acto jurídico existe, el acto jurídico es válido y quien sostenga lo contrario tiene que demostrarlo, pero no corresponde a este tribunal establecer esos mayores requisitos. La credencial del lector o cualquier documento de identificación no es un acto solemne que le dé validez a un acto jurídico, máxime cuando no lo exige la ley. Por esta razón, con el debido respeto que me merece el magistrado ponente, en el P67, 167/2017, si bien estamos a favor del sentido en el fondo, emitiría un voto concurrente respecto de esta consideración que se está generando respecto a los efectos de la identificación para tener por acreditada la personalidad de los denunciados. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidente. Me gustaría nada más precisar que en mi intervención yo me referí que justamente el criterio que se cita en el proyecto, el relativo al subrep 391-2015, y en relación con el criterio sostenido en la tesis 32-2018 de rubro personería, en el documento para acreditar en el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales, de los servidores públicos del Distrito Federal Electoral debe advertirse la voluntad del actor de demandarlo.
Aquí y de las intervenciones que se han dado, queda claro que hay un elemento en el que estamos de acuerdo. Se requiere la voluntad expresa de quien va a ser representado para que alguien más pueda actuar en su nombre. Y aquí, pues ese es el tema, que para tener por acreditada esa voluntad, por ejemplo, en materia electoral, tenemos las comparecencias que tomamos en materia de desistimiento. Se identifica a quien comparece para asegurarnos de su voluntad. Y no por eso estamos cayendo en un exceso. También, por ejemplo, en la materia laboral electoral federal, cuando se desarrolla una audiencia, lo primero que se hace es identificar a quienes comparecen, ya sea el trabajador, la autoridad, o bien a sus respectivos representantes. Incluso en materia laboral electoral, el trabajador también puede comparecer mediante un poder, pero sin que ello releve justamente de esta necesidad para la propia autoridad de asegurarse de quien comparece trae esa misma representación. Y la doctrina así lo dice. He citado a Hernando Davis Echandía cuando habla de apoderados judiciales. Dice que si una persona actúa en un proceso como apoderado de otra sin serlo, y por tanto sin que exista poder, hay un vicio de nulidad por indebida representación, pero que las simples deficiencias del poder no causan nunca nulidad. A mí me parece que el pedir, el establecer como requisito para asegurarse de que se cumple con el requisito de la voluntad, de la autonomía de la voluntad de quien está siendo representado, pues es que exista las identificaciones, las copias de las identificaciones que acrediten que por lo menos a simple vista y sin requerirse mayores elementos técnicos correspondan los nombres y las firmas entre quienes están otorgando esa carta poder. Me parece que esa es una exigencia que incluso aquí en este tribunal, cuando comparecen por desistimiento, por ejemplo, solicitamos, ¿verdad? Por otra parte, también estimo que de la ley se puede advertir, aunque no se consigne expresamente, que cuando tenemos la necesidad de acreditar la representación, y esto también lo ha mencionado en similares términos la Sala Regional Jalapa, se requiere quien lo haga cumpla, tenga ese poder de delegación primero y cumpla con ciertos requisitos. Y me parece que aquí estamos observando los principios de certeza y de legalidad que rigen la materia electoral. Y también en relación con la prueba, Davis Echandía dice, el que pide a nombre de otro debe probar la facultad con la que lo hace, y el juez debe abstenerse de darle curso a la petición en caso contrario. Aquí hay un deber también para el juez de revisar esta posibilidad. Esta prueba comprende la de la existencia de la persona jurídica y su representación por el poderdante. El demandante debe presentar también con la demanda la prueba de que la persona que señala como representante lo es en realidad. Y la Corte lo ha dicho también en diversos criterios, por ejemplo, en materia fiscal, el reconocimiento o ratificación de firma ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es ineficaz este medio de prueba si la que calza una demanda no coincide con otra indubitada para el cotejo, como es la que aparece en la credencial del elector. Entonces, cualquier identificación se puede cotejar a simple vista, no se requiere ser un técnico justamente para realizarlo, y me parece que eso abona a la certeza e incluso al derecho a la debida defensa de quien es denunciado, porque así estamos ciertos de que precisamente otorgó esa representación y de que aparece en el acto jurídico pues va a defender sus intereses. Por estas razones, magistrados, es que yo sostendría el proyecto. Muchas gracias. Magistrado, tiene la voz. Sí, con el debido respeto, creo que estamos confundiendo voluntad con la forma de acreditar la existencia de la voluntad. La voluntad se puede externar en distintas formas, se puede externar de manera escrita, de manera verbal, pero darle a la credencial del elector o cualquier otro documento de identificación como un documento necesario para conocer la voluntad de una persona,
creo que ese es el exceso en el la voluntad, en tratándose de contratos, pues, elemental, sabemos que se externa por escrito o de manera verbal, y ahí, si se trata de manera verbal, pues se tiene que hacer uso de otros medios de prueba. Si es por escrito, pues con que conste en el escrito cuál es la voluntad, en este caso del mandante, pues tendrá los efectos del mandato correspondiente. Entonces, cuando se exige la ratificación, cuando se exige la comparecencia, pues hay disposición expresa al respecto. Por eso hablaba de que el acto jurídico existe cuando hay un reconocimiento o una regulación normativa. El reglamento de nuestro tribunal establece que ante un desistimiento tiene que haber una comparecencia y ratificar o no. Hay una disposición, ahí hay una regulación al respecto. Pero en el caso que estamos analizando, en el caso concreto, no hay esa regulación. Vamos, el Tribunal Electoral tuvo que aceptar precisamente el uso de las cartas poder, las cartas simples, porque precisamente no hay una regulación como sí la hay para el tema de los representantes de los partidos políticos, que hay documentos fidedignos donde debe de constar que existió esa representación de la persona, que es en este caso la persona moral pública, a través de una persona física que es el mandante. Entonces, insistir, efectivamente tenemos que cuidar la certeza, la legalidad y todas esas situaciones, pero la legalidad parte de la existencia de una norma jurídica preexistente previa al acto y no crear una norma jurídica después del acto, máxime que cuando en este caso la autoridad responsable le reconoció a estos ciudadanos la personería con la que comparecen, y a través de ese reconocimiento se pudo tener el acceso a la justicia por parte de los justiciables. Y tan fue efectiva la representación de estos ciudadanos a nombre de terceros que en el caso concreto se está declarando la inexistencia de la infracción. Entonces, sostener lo contrario, insisto, creo que es establecer una norma jurídica posterior al acto y una norma de la que no conocía el justiciable, y es una limitante a un derecho fundamental como es el acceso a la justicia. Muchas gracias, magistrado. Adelante. Sí, creo que entonces el tema es sobre nuestra noción de la autonomía de la voluntad, porque pues a mí me parece que no se puede desligar cuando yo expreso una voluntad en ejercicio de esa autonomía, un hacer o un deber de cumplir alguna obligación, o bien omitir alguna circunstancia, de justamente cómo acredito que esa voluntad corresponde a lo planteado. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí, para tener correctamente expresada la voluntad, se requiere la prueba de ella. Y eso incluso en el Código de Procedimientos Civiles del Estado se establece la posibilidad de requerir, en el caso, el tema de cómo se acredita esa personalidad. En materia electoral también, la ley establece la posibilidad de un requerimiento cuando no, o se tiene dudas, o cuando no está acreditada de forma correcta la personalidad, sea que se ocurra de manera directa o a través de representante. Entonces me parece que no podemos desligar la voluntad de la prueba de la autenticidad de esa voluntad. Yo por eso creo que además abonamos a que la defensa sea adecuada y que el principio de expeditez y por economía procesal de estos procedimientos sancionadores también se cumpla, al evitar la devolución innecesaria por vicios justamente en la representación que se pueda tener. Y de esto también se ha ocupado la Sala Federal, de este tema, en decir quién sí puede delegar representación, y me parece que nosotros tenemos que establecer una directriz por la autoridad administrativa en ese mismo sentido. Cómo tiene que cerciorarse de que efectivamente hay una voluntad
expresada y que esta es auténtica y que se la otorgaron a quien ostenta esa representación. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Creo que han quedado ya claros los puntos. Por favor, tome la votación, secretaria general. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos, en el entendido que en el P 167 de 2017, por las razones expresadas, emitiré un voto concurrente. Gracias. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos. Eso es mi propuesta. Gracias. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta, con la salvedad de que en el procedimiento especial sancionador número 167 de este año emitiré un voto concurrente. Gracias. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores 173 y 176 de este año fueron aprobados por unanimidad de votos. Finalmente, el procedimiento especial sancionador 167 de este año fue aprobado por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por usted y el magistrado Javier Hernández Hernández. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 167, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se ordena dar vista a la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que determine lo conducente. En el procedimiento especial sancionador número 173, diagonal 2017, se resuelve: único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Y en el procedimiento especial sancionador número 176, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en contra de Arturo Hervis y los partidos políticos PAN-PRD. Segundo, se declara la existencia de las infracciones atribuidas a Joaquín Aguirre Facundo y al Instituto Político Nueva Alianza por culpa en vigilando. Tercero, se amonesta públicamente a Joaquín Aguirre Facundo y al Instituto Política Nueva Alianza por las consideraciones expuestas. Cuarto, se da vista a la Contraloría General del OPLE para los efectos ya precisados en esta sentencia. Por otra parte, voy a ceder el uso de la voz al licenciado José Luis Bielma para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 129, 156 y 159 de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización y de los demás magistrados integrantes de este Pleno, en primer término, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 129 de este año, instaurado por el Partido Morena en contra del Ayuntamiento de Veracruz, el Partido Revolucionario Institucional y otros, por actos presuntamente contrarios a la normatividad electoral. A decir del quejoso, el día 27 de abril se llevó a cabo en los bajos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Veracruz el programa Jornada de Empleo Permanente, en la cual se estuvieron haciendo propuestas de empleo coaccionando el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Para acreditar su dicho, la parte denunciante aportó como prueba el acta levantada por el Consejo Municipal en funciones de oficialía electoral, que si bien es un documento público, a juicio del ponente, es insuficiente para demostrar los extremos señalados. Si bien se acreditó la existencia del hecho, tal circunstancia no puede considerarse contrario a la normatividad, pues de las pruebas aportadas por el partido denunciante, así como de las diligencias de investigación realizadas por la autoridad instructora, no existen elementos que hagan suponer que el evento tuvo el carácter proselitista. Además, tampoco no se advirtió la presencia del candidato a elección popular alguno, que en el sonido haya habido llamamiento al voto por determinado partido o candidato, ni tampoco en las lonas colocadas en el evento se advirtió llamamiento al voto o logos de partido determinado. Es por ello que se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 156 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Everardo Gustín Sánchez, otrora candidato independiente a la presidencia municipal de Tuxpan, así como en contra de Raúl Santos Gutiérrez en su carácter de pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Maranatá, por actos de proselitismo político dentro de un templo religioso. A decir del quejoso, el 2 de mayo, el otrora candidato denunciado asistió por invitación a la citada iglesia y dentro de su recinto, él y su equipo portaron camisas y propaganda en alusión a su candidatura, y que el pastor Raúl Santos Gutiérrez ofreció una oración para el inicio de su proyecto, aseveraciones que pretende acreditar mediante pruebas técnicas y una publicación en la red social Facebook. En el proyecto se propone determinar inexistente el ilícito denunciado, toda vez que si bien se acredita que el día señalado se llevó a cabo una oración en la iglesia referida, no se logra demostrar
que ésta haya sido al público en general. Tampoco se acredita que el denunciado haya promovido su candidatura o alguna plataforma electoral, ni puede considerarse que la mera asistencia del acto religioso implique alguna vulneración, pues la libertad de culto implica que toda persona es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley. Por lo que el denunciante incumplió con la carga de la prueba, procediendo en consecuencia la presunción de inocencia para los denunciados. En ese sentido, se propone declarar la inexistencia de la infracción que se atribuye en los términos precisados en el proyecto. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 159 del año en curso, incoado por el Partido Acción Nacional en contra de Javier Peralta Medrano, otrora candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Castillo de Teayo, y de las ciudadanas Domitila Telles Nava y Evarista Fernández Hurtado, por la realización de supuestos actos anticipados de campaña y del Partido del Trabajo por culpa invigilando. A decir del denunciante, el otrora candidato Javier Peralta Medrano y simpatizantes del Partido del Trabajo, desde hace un mes aproximadamente a la fecha de la presentación de la denuncia, se encontraban realizando diversos actos y manifestaciones públicas dentro de la cabecera municipal, así como en todas las comunidades que integran el municipio, tales como visitas domiciliarias y caravanas de vehículos mediante las cuales promovían y realizaban llamado expreso al voto a favor de dicho precandidato. Para acreditar su dicho, el quejoso aportó como medios de convicción 5 videos y 4 imágenes fotográficas. Sin embargo, a juicio de la ponencia, dichas pruebas no resultan suficientes para acreditar su dicho, pues del contenido de las mismas no se logra acreditar en principio de cuenta los hechos que dan origen a su denuncia, ni es posible desprender las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las supuestas visitas domiciliarias y caravanas, por lo que, atendiendo al principio general del derecho, el que afirma está obligado a probar, el denunciante no cumplió con la carga de la prueba que le corresponde en el procedimiento especial sancionador de mérito. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues, señores magistrados, creo que la cuenta ha sido muy exhaustiva, así que los pongo a su consideración los proyectos. Entonces le pediría a la secretaria que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con todos y cada uno de los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los procedimientos especiales sancionadores números 129, 156 y 159 de este año, en todos ellos se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, Secretaría General de Acuerdos, le pido que dé cuenta con el único asunto restante a la consideración de este pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de apelación 122 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, interpuesto por Andrea Jiménez Domínguez y otros, quienes se ostentan como denunciados en la queja promovida por el Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Tlalnehuayocan, Veracruz, del organismo público local electoral. Al respecto, se propone desechar de plano la demanda, ya que es un hecho notorio para este tribunal electoral que en esta sesión pública se resolvió el procedimiento especial sancionador 169 del año en curso, en el cual se declaró la inexistencia de las conductas objeto de la denuncia atribuidas a los denunciados, por lo que con la emisión de la resolución de ese procedimiento, el presente medio de impugnación quedó sin materia, al existir un cambio de situación jurídica. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Pregunto a los señores magistrados si no tienen alguna consideración, entonces pediría que pasemos a la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente, el recurso de apelación 122 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 122/2017 se resuelve se desecha de plano la demanda. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:50, se da por concluida la misma. Muchas gracias.